iluminadores fantásticos, los tres con una gran experiencia y los tres trabajaron en estupendos teatros por todo el mundo. A Eduardo Bravo, los cito por orden alfabético: Eduardo Bravo, que trabajó muchísimo conmigo y desde luego con muchos más directores y en teatros en Europa, en América. También Albert Faura, que también tuve la suerte de trabajar con él y que también está trabajando con cantidad de directores estupendos y que tiene una carrera importantísima. Y Alberto Rodríguez, que también yo colaboré con él alguna vez y además lo conozco, es un grandísimo iluminador y que trabaja con otros colegas también fenomenales, estupendos y en teatros muy importantes. Yo creo que los tres tienen una categoría grande, una categoría importante y además los tres conocen el mundo de la ópera muy bien porque los tres trabajaron mucho en el mundo de la ópera, algunos más que otros, pero desde luego todos conocen perfectamente la dialéctica del mundo de la ópera, de la iluminación en la ópera. Y bueno, pues ellos son los que van a hablar más que yo. Yo aquí estoy un poco de árbitro, de moderador, pero son ellos los que os tienen que comunicar sus vivencias y todas las cosas que ellos saben, que son muchas. Sí. Hola, chicos. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? entonces, bueno, pues por orden, un poquito de cómo nos nombraste, pues sí, somos tres amigos, ¿no? Que empezamos a trabajar en esto de la ópera y con la iluminación. Y los tres hemos tenido la gran suerte de colaborar contigo. Y nada, yo creo que nos une algo, ¿no? Un pequeño detalle, y es que hemos tenido bastante relación con teatros líricos, ¿no? Yo he estado siempre muy relacionado con el teatro de la zarzuela y con la ópera y la zarzuela, etc. Y bueno, pues ahí es donde empieza, pues bueno, a colaborar y haciendo poco a poco un caminito para trabajar, sobre todo, un tanto por ciento yo creo que es grandísimo, muy, muy grande, por no decir casi todo, es ópera y zarzuela, en donde yo me he movido, y sobre todo en la ópera, que ha sido un placer. Y nada, presentaros a algún amigo más. Y además, hola, buenas tardes. Además, en común tenemos, creo que hemos trabajado en teatros de ópera. Es decir, tú, Eduardo, cuando el Teatro de la Zarzuela era el Teatro de Ópera de Madrid, Exactamente. trabajando en el Teatro de la Zarzuela durante largo tiempo y también con dirección de Emilio en esa época. Alberto tiene una relación con el Teatro del Liceo también, y yo también estuve vinculado durante 8 años con el Teatro del Liceo. Es decir, que yo creo que esta ha sido un poco la formación común que hemos tenido, ya que no existe una formación reglada, ¿no? Para ello ha sido más la práctica en unos teatros de ópera, los tres hemos trabajado, ¿no? Como con un puesto que no es lo normal, ¿no? Para un iluminador, pero estar como fijo durante un periodo en un teatro. Sí. Sí. Por mi parte, mi relación con el liceo fue un poco como director de fotografía, haciendo la adaptación de las iluminaciones de las óperas para la grabación en DVD o para retransmitir en televisión. Y esta relación duró como unos 8 años, 9 años, y fue donde realmente aprendí un poco el funcionamiento del mundo de la ópera, ¿no? Que tiene algunas características particulares, ¿no? ¿No, Albert? ¿No piensas? Las características, sí, claro, claro. Son, bueno, de conocimiento, pero yo creo que es necesario un poco de aprendizaje, ¿no? A nosotros nos parece como un método de trabajo normal, pero igual sí que tiene características propias, ¿no? Como son el tiempo, los tiempos son más delimitados, ¿no? Igual en teatro te dicen, bueno, hay un ensayo, igual en ese ensayo no pasa nada, pero en los ensayos
de ópera sí que o bien se hacen con piano, que es cuando más podemos aprovechar nosotros, ¿no? Sí, ya estamos listos como para hacer luces durante el ensayo, o los ensayos de orquesta, o sea que eso es muy delimitado en el tiempo también. Cada vez más, o cada vez hay menos tiempo para lo que antes se dedicaba exclusivamente a hacer luces, ¿no? Por las mañanas. Sí. Esto se ha reducido mucho. Yo tengo un recuerdo de estar haciendo luces durante días, durante mañanas tranquilamente, y ahora prácticamente igual en la misma mañana se ensaya, hay un ensayo también en el mismo teatro, ¿no? Y en la tarde también, lo cual te quita... Sí, eso es un poco porque, por decirlo, en España, ¿no? Hemos ido asimilando los ritmos y el sistema de trabajo mundial y europeo, por decirlo, que son unos horarios muy diferentes a los españoles. Que entonces tampoco estábamos echándonos la siesta siempre, como se decía, pero que creo que cada vez se trabaja o se intenta trabajar más con los 3 servicios, mañana, tarde, noche, y ahí, pues, dependiendo de los sitios, pues hay más ensayos musicales y más ensayos bueno, no con orquesta, sino con piano, tanto por la tarde como por el horario de noche, ¿no? Y antes, sin embargo, las mañanas, bueno, yo creo que en la mayoría de los teatros más pequeños, en la mayoría seguimos disponiendo de las mañanas, creo. Pero si nos ponemos ya en los teatros más grandes, más líricos, han ido asumiendo, ¿no? O se ha ido absorbiendo ese sistema de trabajo en donde hay menos tiempo técnicamente hablando. No Sí, sé. según los teatros sí, de repente igual puedes hacer luces un lunes por la mañana, el lunes por la tarde no puedes hacer nada porque están haciendo otra ópera, el martes por la mañana tampoco, igual de repente puedes hacer un lunes por la mañana y el siguiente turno donde puedes trabajar es un miércoles por la mañana, ¿no? Ahí sí que quedan estos tempos sí que han cambiado igual, entonces hay que ir un poco más a piñón fijo, ¿no? Porque recuerdo épocas de probar durante toda una mañana y que no pasaba nada. Si no obtenías ningún resultado de esa mañana. Ahora, muchas veces, si durante una mañana no haces un acto, mueres, ¿no? Sí, sí, Pero vamos. es cierto que el sistema normalmente es mucho más rápido, o sea que también tienen muchos más aparatos móviles de los que tenían antes, lo cual facilita el trabajo. Hay muchos más técnicos que en un teatro de prosa, también en los teatros de ópera normalmente. Debería. Sí. La cara de Eduardo. No, es que en los grandes sí. Claro, claro. O sea, si hablamos de España, para no irnos a ningún otro sitio, pues tienes Teatro Real, Teatro Liceo, Palau, Maestranza, que tienen varios turnos de técnicos y que casi se puede decir que está mínimo desde 8 de la mañana hasta 11, 12 de la noche. Tienes ahí bueno, Oviedo también, también Oviedo, ¿no? En Oviedo no, en Oviedo tú cuando estás haciendo ópera ahí hay 4 o 5 técnicos y los mismos están por la mañana y por es verdad, sí, algunos sí. Y eso en otros muchos sitios pasa esto, o sea que bueno. Pero bueno, que no es ni mejor ni peor, es otro sistema. Es distinto, claro, sí, es distinto. Sí. Igual que eso, en los ensayos en ópera no es a lo mejor lo mismo que en los ensayos en teatro, donde puedes decir, paramos y lo volvemos a hacer esto momento para luces, ¿no? Ahí tienes que ir un poco como detrás del ensayo, ¿no? O paralelamente al ensayo. Pero no puedes parar puedes parar, pero tiene que pasar algo que se vaya a la luz, por ejemplo. Pero veo que os iba a preguntar qué especial tenía el hacer luces de ópera, pero bueno, ya veo que lo estáis diciendo directamente, o sea que me parece fenomenal. De todas maneras, no sé muy bien
de todas maneras no sé muy bien si todo el mundo está familiarizado muy bien con los tiempos o cómo son los tiempos de la ópera, ¿no? Respecto a los ensayos, ¿no? Lo que tú decías, Albert, ¿no? Sí. Cómo empezamos, cómo el antepiano, por ejemplo, qué significa, o los ensayos piano, o los ensayos orquesta, donde tenemos más posibilidades de manejar o de realizar luces en este proceso, ¿no? Hombre, yo creo que para los que no están familiarizados con esto, con el mundo de la ópera, bueno, a todos les sonará un poco, pero bueno, por resumirlo, ¿no? Así rápidamente, si os parece, se empieza el montaje, pero ya normalmente un poquito antes han empezado ensayos en sala de dirección de escena y, según el planning, unos ensayos musicales que son de orquesta con el maestro, ¿no? Y esto está en sitios diferentes y el escenario entonces está disponible para lo que es un montaje de luces, de escenografía, preparación de atrezo, vestuario, tiene su mundo propio también, ¿no? Etcétera. Y bueno, con eso va el montaje. Hay un momento en el que ya los ensayos de escena, yo creo que es un punto clave, ¿no? Los ensayos de escena pasan al escenario. Se entiende que ahí, si todo va bien, pues la escenografía está acabada o casi. Y a lo mejor, pues no sé, por las mañanas se está empezando a dirigir, ¿no? Vamos a poner. Y nada, mientras tanto, pues siguen los ensayos musicales, cuando los hay, con la orquesta y se van sumando los cantantes a esos ensayos musicales junto con la orquesta. Después ya empiezan, estos son los ensayos que hay en el escenario, son ensayos a piano, ¿no? Después ya se empieza, si todo va bien, empezaríamos a grabar luces, ¿no? Y vamos a poner que tengamos una base para ir un poco bien para el antepiano. Por lo menos una base de luz, porque ya el antepiano es el primer día que todos los elementos escenográficos, escenografía, vestuario, etcétera, pues se plantan en el escenario con todo el mundo, con coro, con cantantes, con todos los componentes de la escena. El antepiano, perdona Eduardo, hay que Sí. decir que antes el antepiano era el último ensayo antes de los ensayos con orquesta. Ahora de repente Sí. algunos teatros lo intercalan después de Hay sitios, sí, hay sitios, yo no sé por qué, pero bueno, sí, hay sitios que lo... Y también antes había una práctica que el antepiano duraba lo que duraba, se podía parar en cualquier momento. Sí. Y si duraba 10 horas, duraba 10 horas, duraba lo que duraba. Y ahora esto también se ha limitado, ¿no? Tiene un final calculando más horas realmente de la que dura la ópera, pero sí, un final. Suele tener 5 horas, normalmente tiene 5 horas. Ahora en cualquier teatro más de 5 horas no te dan en el antepiano. Exacto. Sí. Hombre, se puede parar, pero es complicado, porque si pares mucho, pues no terminas la obra. Llega. Claro, pero es el último ensayo que tiene el director de escena realmente para pulir todo, ¿no? O para unificar todo, ¿no? Sí, el ensayo antepiano es, ¿no, Emilio? Es hasta donde el director de escena, vosotros, tenéis el control del escenario, por decirlo. Sí, pero bueno, en realidad hay muchos teatros y lo lógico sería que tú siguieras teniendo control junto con el director musical. De hecho, los ensayos de conjunto se llaman conjunto o assieme porque son conjunto, todo junto. No solo que el director musical diga A o B, sino que todos digamos algo. Yo nunca paro en un ensayo de conjunto si no para el director, pero si para el director musical, yo aprovecho y digo lo que tengo que decir y aprovecho, nunca intento fastidiar a las cosas musicales, pero en realidad sí que se puede todavía corregir cosas y de hecho vosotros sí que podéis corregir junto con el director. Sí, sí. Bueno, nosotros hasta el general.
Nosotros ahí todo lo que nos dejen, ¿no? Hasta el general, sí, sí. Entonces, y como siempre en los ensayos de conjunto se repiten muchas cosas, porque normalmente los actos se repiten sin parar. Entonces, hay muchas veces que cada acto se repite 2 veces. Entonces, ahí se pueden afinar las cosas y se pueden arreglar cosas. Ya sé que siempre es un poco rápido, como decía Albert, pero bueno, en esos ensayos sí que se pueden. Lo que pasa es que luego el ensayo de antepiano que decís con todo, sí, es con todo, pero nunca está todo. O sea, No. ni están las luces, ni está todo el vestuario, ni está toda la escenografía, porque probablemente faltan adornos, faltan cosas, etcétera, etcétera. El ensayo antepiano yo creo que es un ensayo en el cual confluyen todas las cosas y se ven todos los problemas que puede haber al juntarse todas las cosas. Pero en realidad eso de que se vea todo tal... Y sí, como decís, hay teatros que lo hacen después de los conjuntos. Yo personalmente prefiero antes de los conjuntos, porque en ese caso tú preparas ahí todas tus armas para luego entrar con la orquesta. Entonces, yo prefiero siempre que el ensayo antepiano sea antes de los conjuntos con orquesta. Y no es porque tenga miedo a la orquesta ni a los maestros, porque, bueno, pues yo con la mayoría, no con todos, pero con la mayoría me suelo llevar bastante bien. Pero yo lo prefiero, porque creo que el ensayo de antepiano después de los conjuntos es demasiado tarde, o sea, es demasiado tarde. Hubo muchas correcciones musicales, muchas cosas musicales y resulta un poco apresurado. Creo que las correcciones, tanto de luz como de puesta en escena o de lo que sea, en el antepiano antes de los conjuntos, los cantantes, los actores, lo logran meter dentro de sí mismos para hacerlo natural, no de una manera dictatorial porque el director de escena lo dijo o porque la iluminación en aquella parte no está o tal. Yo creo que personalmente pienso eso, pero bueno, habrá gente que pensará que prefiere otras cosas, otros colegas, no lo digo. También hablan en los departamentos de vestuario de los teatros donde se hace esto después de los conjuntos, hacer el ensayo antepiano, que no les da tiempo de reacción si hay algún problema de vestuario, que era lo que se pretendía un poco, ¿no? Con el antepiano al final. Además, normalmente siempre hay algún problema, siempre lo hay. Sí. Siempre lo hay en todo. En el teatro siempre hay problemas, o sea, pero es lo lógico, es lo que en nuestra profesión. Entonces, esos problemas hay que tener las posibilidades de solucionarlos. Entonces, ya está. Y si el antepiano es el día antes del general o el día antes del pregeneral, pues desde luego, como a una señora no le quede bien el vestido, raro será que lo podamos arreglar para el día del estreno. Para el día del estreno, sí. Sí. Bueno, un poco estabais hablando todos de cómo es el particular el hacer el iluminar una ópera, ¿no? Pero yo creo que es muy importante cómo, que hablabais también, y ahora lo estabais comentando, ¿no? Cómo os programáis, cómo programáis, Eduardo estaba contando y tal. Yo creo que, no sé, la figura del iluminador, que yo creo que cada vez es más importante, pues que tiene que serlo. O sea, un espacio sin iluminar no es nada, y un espacio puede ser un cuarto de baño o puede ser un salón maravilloso y muy acogedor. Con lo cual, no sé, ¿cómo veis vuestra figura, no sé, dentro del mundo de la ópera y dentro de nuestro mundo, del mundo de nuestro trabajo? ¿Cómo veis? O sea, ¿creéis que el iluminador tiene que ser un hombre o una mujer con conocimientos musicales, con conocimientos... ¿Cómo lo veis? ¿Qué skills, como dirían los ingleses, creéis que tiene que tener? Lo digo para los jóvenes que nos estén escuchando un poco. Depende un poco también del equipo que te toque. Si trabajas con directores que tengan más conocimiento de iluminación, igual puede ser más un apoyo para el director
que un ente aparte, que es lo que debería ser normalmente con Emilio. Bueno, yo es que Trabaja eso muy comúnmente, muy bueno, yo es que creo que eso tiene que ser así, no es por nada, pero Y yo también. creo Sí. que Exacto, exacto, pero por circunstancias hay veces que trabajas en el equipos. director, yo creo que Claro. yo creo que es así, o sea, cuando te dicen, bueno, es que la escenografía está hecha, entonces el iluminador, es que yo creo que desde el principio que se empieza a montar un espectáculo, pues al iluminador, el escenógrafo, debe de enviaros el diseño para que vosotros veáis las cosas, igual que me lo envía a mí como director o a Joan Anton Recci, gran amigo mío, o sea, cómo, pues eso, qué es lo que te gusta de esa idea que tú diste, cómo te vuelve a ti, ¿no? Entonces, bueno, el iluminador ve eso también y empieza a formar su proyecto de iluminación. Yo creo que el equipo es importantísimo, Exacto. Sí. si no... Sí, yo lo que te iba a decir que al final es un trabajo de equipo, ¿no? O es lo que debería de ser. Cosa que hace tiempo, o hace mucho tiempo, pues ese trabajo en equipo realmente yo creo que no existía. Tampoco existían los iluminadores. Bueno, pero los directores de escena que llegaban al teatro y hablaban con el jefe de luces. Bueno, el director de escena hace tiempo, no hace tanto, no existía. El director de escena era un guardia de circulación. La gente y por dónde salía. En ópera te refieres, Emilio. El trasunto teatral, la dramaturgia de una sí. función importaba muy poco. O sea que yo cuando empecé, yo empecé en el año 80, con lo cual ya llovió, pues normalmente en los teatros aquí en España lo que se veía era un horror, pero total, ¿no? De decorados de papel, en fin, el coro. Sí, es exactamente lo que tú dices, organizar el tráfico en esa ópera, ¿no? Que era como más improvisado, me imagino, que llegaban los solistas con menos tiempo y que había que organizar. Como menos tiempo, había algunos teatros que los solistas llegaban el día antes, no mucho menos tiempo, el día antes. No, claro, esto es impensable ahora. Entonces, bueno, lo que decís, los equipos, pues venturosamente, pues todas estas cosas ahora funcionan. Entonces, pues tanto el escenógrafo como el diseñador o la diseñadora de vestuario o el diseñador o la diseñadora de iluminación, pues hombre, hablan antes de empezar a hacer un proyecto y sobre todo cuando empieza el proyecto sí que se habla, se cuenta qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, por dónde ves las cosas. Y entonces yo creo que todos un poco, aunque luego el campo de batalla es el campo de batalla, que es en el momento en que llegamos al teatro, igual que, bueno, un poco hablar vosotros, porque yo como me enrollo hablo más de la cuenta. Pero sí que es cierto que el tiempo de preparación o de conciencia de que vas a hacer ese proyecto normalmente es mucho más largo, porque la programación en ópera es como, yo que sé, ahora sabemos hasta el 24 más o menos lo que debemos hacer, ¿no? Y ahí sí que el tiempo de preparación del espectáculo sí que es más largo que en el teatro de prosa, eso seguro. Se programa antes por muchos motivos económicos, por artísticos de los solistas, tener las agendas, los directores de escena. También es cierto lo que dices, que la figura de iluminador en España, por lo menos, es algo nuevo. Bueno, yo cuando empecé y quería hacer esto me dijeron es que de eso no se vive. Bueno, algo nueva es 30 años, igual estoy hablando, o sea... Pero sí que realmente... Pero eso me lo dijeron a mí también cuando yo empecé, o sea que te quiero decir. Así, ¿eh? O sea que es que un poco igual, y a lo mejor era así. A lo mejor es que era Bueno, era así. Bueno, era pues eso, un trabajo como guardia de circulación, con perdón de los guardias de circulación, que son gente profesionales estupendos, pero bueno. Claro, pero que no es lo que se puede pretender de un director de escena, claro. Y entonces sí que yo recuerdo, yo trabajaba en el liceo del 88 al 94,
4, creo, algo así, y lo que hacía básicamente era asistente de iluminadores, pero siempre de iluminadores extranjeros, que es que cuando había presupuesto, cuando había posibilidades de tener iluminadores en la producción, yo recuerdo que siempre eran franceses, italianos, estadounidenses, pero que no existía mucho la figura del iluminador españoles, por ejemplo, iluminadores españoles, tú de esa época, ¿cuánto recuerdas? Y ya empezaban a estar, ¿eh? Yo recuerdo a Paco Leal, español. Solves igual. Solves. José Solves era especializado en ópera. Igual, yo en teatro... Sí, no, teatro y tal, ¿no? No, se hacía de todo un poco. Sí. Pero ópera... Pero que no había muchos. O sea, que realmente los iluminadores en España empiezan a llegar o empiezan a trabajar en los teatros, pues yo creo que estamos hablando de antes de que tú empezases en el liceo. Claro. Algunos, ¿eh? Y empieza, pues, no sé, Lucecita, que yo creo que todo el mundo le conoce, ¿no? Que yo no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pues era uno, bueno, había un par de ellos, José Luis Rodríguez, que alquilaba material, y al mismo tiempo hacía las luces y cosas. Claro, pero había una combinación entre técnico o exacto, propietario de una empresa de iluminación y iluminador, pero no era iluminador. Exacto, aquello de decir el iluminador, la persona, Eso. porque entonces se creaba un vínculo también con las empresas que alquilaban el material, se responsabilizaban de iluminar aquello, ¿no? Sí, pero sí. no era puramente el trabajo de la figura del iluminador. Que, bueno, pues por la confianza de gente como Emilio, que nos dio la confianza de tener producciones en el teatro y confiar en que gente de aquí podía iluminarlo, pues eso ha ido cambiando, ¿no? Afortunadamente. Pero sobre todo, yo diría que antes de empezar, de empezar el proyecto con una ópera, lo que hay de distinto, creo, en teatro y en otras cosas es que la música misma eso es. Ya te sirve, o sea, si escuchas la ópera ya puedes hacerte ideas de la iluminación, de cómo va a ser o de lo que te da. Eso es algo como ventaja, digamos, respecto... Claro que leyendo un texto también te puedes inspirar, un texto teatral, sí. ¿no? Pero musicalmente te da los colores, las intensidades, el movimiento de la luz. Los tiempos también. Sí, exacto, exacto. Los tiempos en que va cambiando la luz, todo eso está en ópera o en musical solamente. Yo creo que esa es la característica, por decirlo de alguna manera, la característica más importante de la ópera. Porque la ópera no deja de ser un género teatral como lo son todos los demás. De hecho, una misma ópera dirigida por un director musical u otro nos cambia mucho los tiempos también. Sí, sí, no, claro. Y la energía y todo. Ahí sí que ya no podemos... Sí, claro. Pero sí como... Y antes apuntaba Emilio una cosa. La música, o sea, conocimientos musicales. Hombre, todo conocimiento, cuanto más conocimientos tengas, mucho mejor, ¿no? Para aplicarlo en el trabajo. Pero para hacer luces, ¿vosotros creéis que eso sería imprescindible? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Por lo menos yo no tengo un conocimiento amplio. Puedo seguir tocando piano malamente. Lo puedo seguir si es necesario. Pero bueno, tenemos la figura del regidor de luces, que es un actor fundamental, ¿no? Y es un compañero fantástico y fundamental. Lo que sí hay que tener es igual una sensibilidad musical. Exacto, un oído. La música no te provoque algo, ¿no? Exactamente. Pero igual el conocimiento, yo creo que hay bastante es decir, entre la gente que trabaja, que sabe leer una partitura o debe leer o es su herramienta de trabajo, pues es solo una colaboración, porque tú en el punto musical puedes decir aquí, pero igual no buscarlo en la partitura, ¿no? Sí, pero que para eso también
está la figura y ese trabajo en equipo famoso que estamos hablando, que es el director de escena, que es el que va a coger nuestras... Vamos a poner que nosotros colocamos los brochazos, hacemos un cuadro plástico, el director de escena lo ve, llega a un punto que nos cuadra, que está bien, y se coloca en esa partitura musical, ¿no? A partir de ahí, pues se va creando todo el guión de esa ópera, ¿no? Cuadro a cuadro, que sería cada una de las memorias, evidentemente. Pero ya te digo, básicamente es tener alguna sensibilidad hacia la música más que ser o tener Para conocimiento leerla. de música. Eso es. Sí. Yo no creo como vosotros, creo exactamente lo mismo que vosotros. Yo no creo que sea importante, así como tampoco siempre se dice los directores de escena deberían de saber música. Pues no, o sea, hay gente que sabe música, yo pues no sé si por bien o por mal, sé, porque mi familia, yo vengo de la música y mi familia también, pero no hay por qué. Lo que sí hay que tener, como decís vosotros, que lo decís muy bien, es una sensibilidad musical y un cierto gusto por lo que se está haciendo. Y no entrar en un trabajo detestando lo que estás haciendo. Que yo hay muchas veces que veo que en el mundo de la ópera hay veces que dices, pero esta función parece que va en contra de la propia función, ¿no? Que el director está queriendo hundir la función. Y no lo digo por modernidad o por no es eso, no entro por ahí, sino que es como reírse, mofarse del género tal y dices, no se entiende. Yo creo que esa sensibilidad es la cual hay que tener, pero que no es importante tenerlo. Si se tiene, fenomenal, maravilloso. Está el maestro de luces, como bien decías, que decía Alberto, y luego, hombre, a ver, yo personalmente, cada uno habla de su manera de... Yo pues cuando hay un efecto de luz, pues siempre veo como que me gustaría que esa luz entrara muy lenta, que fuera una cosa como muy misteriosa, o a lo mejor igual en un momento me apetece que sean 0 segundos, no sé. O sea que, y en eso pues hay veces que se está de acuerdo, y eso lo sabéis que trabajasteis conmigo, pues eso, que hay veces que yo digo, pues esto me gustaría que fuera rápido, no va a quedar bien. O sea, yo creo que el diálogo pues es importante, ¿no? No va a quedar bien, te dicen, no va a quedar bien, va a quedar raro, va a parecer un error, etcétera. Entonces lo piensas, lo ves, lo pruebas y yo creo que ese es el sistema y que... Y es así, ¿no? Y luego, pues claro, también nosotros nos tenemos que fiar un poco de vuestras capacidades técnicas, porque yo, por ejemplo, pues sí, yo sé de los focos, cómo son, cómo no son, pues porque lo aprendí de cuando empecé a trabajar en esto, ¿no? Aparte yo trabajé mucho con Lluís Pascual, que somos muy amigos, y Lluís es un hombre que sabe mucho de focos y de todas esas cosas y aprendí esas cosas, pero no llego a tener una suficiencia técnica, entonces en eso pues cuentas con vuestra sabiduría, ¿no? Que creo que es muy importante y los tres sois grandes sabios de saber pues qué utilizar, si el par, si el LED, si el móvil, si etcétera, etcétera. Bueno, los Svoboda, que a mí me encantan, que ahora ya no hay en ningún teatro, pero en fin, para desgracia nuestra, son La cosas que... incandescencia, sí, que va desapareciendo, Sí. claro. Sí. Y ahora Ahí. hay estos LED maravillosos que según tocas, en vez de amarillo, se ponen más doradito y tal y cual. Bueno, a mí eso me importa menos. Pero bueno, en fin. Pero hay que decir, sí, que conocimiento de... Vuestro conocimiento es importante, vuestro conocimiento técnico, y yo creo que tanto el escenógrafo o la escenógrafa y yo y el diseñador contamos con eso. Y no se nos ocurre decir, bueno, en algún momento puedes tener algún capricho. Bueno, yo soy muy caprichoso de los Svoboda, pero como no los hay, pues ya está. Me da igual que sea capricho que no. O sea que... Y de todas formas, en tu caso también es como mucho más participativo, diría. O sea, en la fotografía que hay que han puesto en la asociación, que es del pirata, ¿sabes? La escena, no sé si habéis visto, la que anuncia estos encuentros. Sí. Esa es de Emilio, por ejemplo.
O sea que no, hay una colaboración que es como interesante, ¿no? Y el no sentir que invaden tu terreno y estar receloso de ello tampoco y decir, no, ¿cómo vas a ver que eso puede funcionar? Pues de repente... Yo creo que eso tiene que ser, eso yo creo que tiene que ser siempre de la misma manera. O sea, yo creo que las cosas van y vienen. Entonces hay momentos en el cual tú te tienes que dejar pues un poco, no sé, convencer del director, y hay muchas veces que el director tiene que callar y dejarse convencer también por el iluminador o por el escenógrafo o por el diseñador o la diseñadora de vestuario. Yo Sí, 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 que pero está esa trabajaba... permeabilidad constante, ¿sabes? De una parte puede colaborar en la otra y el director de escena, pues muchas veces hay que escucharle Yo, por bastante. ejemplo, mirar, a nivel de experiencia, yo alguna vez que trabajé con algún iluminador que nunca había dirigido cosas musicales, pues me quedé un poco sorprendido también yo, porque me di cuenta que este hombre, un hombre estupendo, me planteaba ya las cosas hechas, ¿no? Directamente, y me iba enseñando. Entonces yo me quedé un poco sorprendido porque claro, yo no estaba acostumbrado a eso. Yo estaba acostumbrado a ir poco A a poco construir juntos, claro, sí. haciéndolo. y un poco haciendo. Y creo que es buen método, y que es buen método sobre todo en la ópera, porque no sé, pues en la ópera no solo tenemos un narrador que son los personajes como en el teatro hablado, sino que en la ópera hay un narrador importantísimo, que es la orquesta. Entonces, la orquesta está narrando la ópera de una manera y te está, no sé, yo ahora estoy estudiando sin parar una función que tengo que hacer, nueva, Manon, ¿no? Entonces, yo veo que los intermedios musicales de esa Manon son absolutamente maravillosos. Entonces, yo obviamente no los voy a hacer a telón cerrado, los voy a hacer a telón abierto. Entonces, yo esos intermedios me encanta crearlos obviamente con el escenógrafo, con el diseñador, diseñadora de trajes y con vosotros, porque son una auténtica preciosidad, o sea, es una obra de arte, o sea, no solo lo que están cantando, y eso estoy seguro que todos vosotros cuando trabajáis con los directores pasa lo mismo, o sea, no sé, por ejemplo, Alberto, tú hiciste Butterfly con Recci hace ahora, la estáis haciendo casi en Sevilla, ¿no? O Sí. sea, que es una preciosidad, la obra una preciosidad y el montaje de Joan Antón también. Entonces, todos esos intermedios musicales, esos pasajes que tiene Butterfly, eso para el iluminador es una gloria, es una gloria que tienes que trabajar junto con el director, está claro. Eso... Principalmente, sí, desde luego. Sí, Y en sí. Butterfly especialmente, que hay ese intermedio Sí, musical que es el sí, paso del tiempo además, ¿no? Y la salida del exactamente, en este sol. sentido, Joan lo dejó a telón abierto, ¿no? Así que recreó una acción para todo este tiempo, ¿no? Y es un regalo para el iluminador, desde luego, también. Sí, sí. Sí, disfrutar, ¿no? Yo creo que es un Sí, regalo sí, para el sí. público, porque el público, yo creo que en ese momento esas músicas son tan inspiradoras. Por ejemplo, yo ahora estoy muy metido en Manon, y entonces el intermedio, el preludio del segundo acto de Manon, cuando pasan al apartamento de ellos dos, están de una belleza tal, de una pasión tal bueno, que es una cosa que tienes que recrearla de alguna manera, porque creo que el público se lo merece. ¿Ves? Esto que dices, Emilio, me lleva a preguntar, ¿qué es más importante en la ópera, el libreto o la música? Bueno, esto es una cosa que ya sabes que es una pelea desde el siglo XVIII que llevan prima la música, prima le parole. Yo no creo que ni sea ni la una ni la otra. Yo creo que las dos son importantes. Yo creo que sí que tienes que tener una base que es el libreto. A ver, el libreto es lo que pasa, lo que ocurre, el argumento. De ahí tienes que sacar una dramaturgia. Pero desde luego, si no trabajas con la música,
es imposible seguir adelante. Es imposible. Tú no puedes hacer Macbeth de Verdi sin trabajar con la música. Porque por mucho que conozcas a Shakespeare y el drama shakespeariano, es imposible porque en la música la orquesta te va diciendo otra serie de cosas. Ahí de repente absurdos, ¿no? Por ejemplo, te digo, el Macbeth de Verdi, las brujas en Shakespeare son 3, hablan las 3 y son tremendas, ¿no? Las cosas que dicen, que van a matar a un marinero, etcétera, etcétera. En Verdi dicen lo mismo, pero es que son 30 mujeres de primera mano, todas las mujeres del coro. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, que Verdi en ese momento todavía no tenía los skills como tiene en Otelo, en Falstaff o en la trilogía importante. Entonces, las brujas en el primer acto cantan en ritmo de tarantela, les orelles, baja, bonde, van per la llavan, per l'onde. O sea, tú como pongas una cosa completamente fúnebre y tal, es complicado porque están cantando una tarantela, con lo cual yo creo que chirría. tienes que contar con las dos cosas. Yo creo que, Alberto, y eso yo estoy seguro que tú lo haces y que los directores que trabajas también, y yo creo que eso de que hay veces que se dice que los directores no escuchamos la música, pues no es así, no es así. Que habrá alguno, en mi tierra, yo soy asturiano, se dice que en todos los sitios cuecen faves, pues eso, habrá alguno que no escuchará la música, pero la mayoría la escuchamos y la mayoría sabemos que, que la música pues es un narrador importantísimo y además que la música te llega al corazón antes casi que la vista, o sea, que lo que estás viendo. Antes, Con lo desde cual, luego. Sí, sí. yo creo que no es, que no hay una primero y otra después. Yo creo que las dos a la vez y, bueno, habrá gente que te dirá que primero la música y otros te dirán que primero las palabras, pero yo creo que como no cuentes con las dos, estás muy equivocado. Tanto vosotros como nosotros, como cualquiera que trabaje en este mundo de la lírica, ¿no? O sea que... Lo que pasa es que en la lírica, más que la palabra, es una opinión, ¿eh? Más que la palabra es el argumento, la dramaturgia, ¿no? Porque la palabra en la ópera llega un momento en como que se repite muchas veces, o hay veces que no te está diciendo, hombre, te está contando algo, ¿no? Pero no es algo elemental como puede ser en teatro, en dramático, ¿no? Hombre, Sino, en el teatro lo que nunca te repiten es una frase tantas veces. En la exacto. ópera, cuando haces el trovador, pues Leonora en la primera aria, en la cabaleta, repite que pereso moriró 70 veces, que dices, bueno, Eso chica, es. ya lo dijiste, ¿no? Pero bueno, Sí. lo vuelvo a O, repetir, que pereso o te, moriró. o te vas a Wagner o cosas de ese tipo, ¿no? Que Yo lo el que creo texto es que dice. en esas cosas, bueno, pues hay que saberlas, de la metodología que tiene dentro de ese género y, bueno, darte cuenta que cuando se repite una cosa o cuando hay un da capo que se vuelve a repetir más o menos lo mismo, pues tienes que exprimirte la cabeza y pensar a ver qué se hace en la ¿Qué es lo segunda. que hace? No va a hacer exactamente lo mismo. Bueno, Claro. algunas veces no se te ocurre nada y haces lo mismo. No lo sé. Bueno, Sí, pero bueno. Pero bueno, que el apoyo entonces realmente se convierte entre lo que es el argumento de la ópera, la ubicación, la dramaturgia que el director de escena crea, que para eso es la cabeza pensante primera, y en la música. bueno, y aparte también hay el género, o sea, depende de qué tipo de ópera estés haciendo. Hay Sí. óperas, por ejemplo, hablábamos ahora de Butterfly. Butterfly es una ópera, Puccini normalmente lo tiene todo súper narrado. Puccini Sí. te cuenta en la partitura lo que hace fulanita, que va, Tosca ahora va hacia la mesa y se apoya en la mesa y toca el puñal. Entonces se le ocurre, no lo tiene pensado antes, se le ocurre en ese momento el cargarse a Scarpia, ¿no? No lo sé, y hay óperas en cambio del canto, pues como bien sabéis, que bueno, pues hay veces que el argumento es un poco débil, por eso se llama el bel canto, porque ahí sí que, como decía Alberto antes, ahí sí que primaba la música antes de, porque De la pues parola. sí, Lucía de la Marmur, una mujer sufriente, maltratada, viviendo en un mundo de hombres y verdaderamente pues hay veces que es angelical, que dices, pobre esta chica, qué sufrida es, ¿no? Que todavía canta tan bonito con todo lo que le está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener un equilibrio importante. Es muy cinematográfico Puccini, ¿verdad? Yo creo.
Yo creo que sí, que es absolutamente cinematográfico y de hecho, no sé, pues hay una obra, La Fanchula del West, que bueno, es un western directamente. Totalmente. El primero, yo creo que antes que el cine, incluso. Exactamente, antes que el Sí. cine. O sea que, bueno, adelantó al mundo del cine y además, pues eso, con todo, utilizando los elementos de la naturaleza, la nieve, la tempestad, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y yo quisiera también que habláramos y que hablarais, sobre todo por la gente que nos escucha, de las nuevas cosas que salen, porque yo eso sí que no sé, pero cada vez, cada año, yo sé que tenéis unos congresos y unas cosas y unas ferias que os enseñan unos focos maravillosos que salen. No sé, no sé, cómo os ponéis al día de toda esa técnica que día a día estoy seguro que tienen que salir cosas. Cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la ópera, lo de los móviles no, vamos, Nada. era un sueño, ¿no? Un Ujú. sueño y tal. Yo me acuerdo que la primera vez que yo trabajé en la Ópera de San Francisco, pues eso, cuando cambiaban, yo hacía Don Carlos y se hacía otra ópera y dieron a un botón y los móviles hicieron y se pusieron en Manon o en La Mm. Forza del Destino, no sé en cuál, ¿no? Y a mí aquello me dejó impresionado porque, claro, aquí en España un móvil no se sabía ni lo que era. Pues un poco creo que Ujú. va a ser interesante para los que nos escuchan y nos ven que un poco contéis todas estas cosas, estos adelantos, estas cosas que creo que es Claro. importante, muy Porque importante. además hay que decir que una ventaja, digamos, el teatro de ópera normalmente es que tienen más presupuesto que el teatro de texto. También porque hay más cantidad de gente trabajando, o sea, pero en general, por tamaño del escenario, ya los tamaños de los teatros de ópera son más grandes, con lo cual la escenografía también es como más impactante, puede ser, Ujú. y hay lo que dicen, cuando hago teatro de texto me dicen qué luz más operística y cuando hago teatro de ópera me dicen qué luz más teatral, ¿no? Como si hubiera una diferencia en eso, pero sí que de dimensiones, de un teatro de ópera a un teatro de texto normalmente hay una diferencia grande. Es Ujú. decir, que el material sí que es como multiplicado en cantidad, ¿no? Y el material más nuevo de luz normalmente es en los teatros de ópera donde se usa, no en los de texto. Por eso, Bueno, no sé, que sean musicales también, ¿no? Pero sí, por principio musicales es en un el poco... directo. Ujú. Exacto, exacto. Mm. Música en conciertos también en vivo, Eso. también se utiliza, claro, ese material. Pero digamos que en teatros cerrados, en los teatros de ópera es donde más se puede experimentar o con el presupuesto que tengan para alquilar, aparte del material que tengan en el teatro, o con los nuevos materiales, que claro, la Ujú. primera novedad en los 90, diría que empezaron, mediados de 90, los Sí, los móviles, móviles. teatros Ujú. de ópera. Los Yo móviles, recuerdo que los primeros que yo conocí sí, fue en la Zarzuela y eran franceses, los Telescan, unos de espejo. Era un espejo que se esos de movía. espejo grandotes, y era una obra barroca que dirigía Pizzi, Emilio, ¿te acuerdas? Sí, No sí, sé si era Rinaldo, Tancredi. Rinaldo, sí. Ah, Rinaldo, exactamente. Esos fueron los primeros móviles, y eso que estamos hablando del 88, 89. Ahí, yo todavía no era director de la Zarzuela, era Ajá. José Antonio Campos, debía ser el 88 o Sí, por ahí, sí. 89. Y yo esos son los primeros que recuerdo. Y ya después, bueno, han ido avanzando, 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 y ahora mismo estamos como en una explosión de material, no sé qué os parece a vosotros, ¿no? Hay focos continuamente de Sobre marca, todo por la entrada del LED, ¿no? Como del fuente de LED, luz. exacto. Y entonces ahí sí que se va, o sea, se va mejorando la luz. Ujú. Todos somos nostálgicos, creo, de la luz Del incandescente, incandescente. lo que nos Claro. da, Yo antes pero era más escéptico también, pero creo que está Poco a evolucionando poco. a la buena manera, ¿no? También hay aparatos que realmente funcionan muy bien. Lo que Sí. creo que todavía es insustituible es un poco el par, ¿no? La lámpara par
que es una luz que a mí me encanta. Yo creo que y una es bombilla, fantástica. un bombillón de esos, de toda la vida, de filamento. Y creo que esto va a ser lo que más voy a echar de menos, ¿no? Cuando desaparezca, ¿no? Esta voluntad por parte de los fabricantes está el conseguir, bueno, la potencia de la lámpara par, sí, eso yo creo que no... El brillo, la sí, calidad, brillo, la calidez, Sí, la atmósfera. la atmósfera que crea la lámpara par, ¿no? Los fabricantes de LED lo que intentan es acercarse a la técnica de la incandescencia, de que a medida que rebajas la intensidad del aparato, además, o de la fuente de luz, se va caldeando. Caldeando. O sea, eso es algo que están trabajando, que es muy difícil, ¿no? Y que es algo que es de lo que más nos gustaba de la incandescencia, de tener un aparato de 5.000 vatios y que lo pusieras a 20 y te da una luz preciosa, ámbar. Dorada, sí, sí. ¿No? El filamento es lo que, ¿Y qué me decís? echamos de menos ¿Perdón? No, perdona, Albert. Sí, sigue. No, pues eso es lo que echamos de menos y lo que ya te digo, cada vez los LED se van acercando más a la incandescencia. Sí. Y es un poco la lucha actual porque ya han conseguido con los colores que no sea, al principio los LEDs era un color horrible. Solo Sí, con el blanco y todo eso. Sí, el blanco era un rosado, no conseguías. Cada vez van integrando más calidad de LED o más tipos de LED, que eso es lo que nos hace como estar, pero puedes usar o el rojo, azul y verde básicos, pero además está el lima, está un blanco cálido, puedes jugar y conseguir colores cada vez más cercanos y potencia también cada vez más. Sí. O sea que tenemos que ir hacia ahí, hacia los LED, pero sin... Yo cada vez si voy a teatros, me pasa como a Emilio, donde tienen un esbóboda, lo pongo ni que sea por nostalgia, ¿sabes? Pero me gusta ese caldeamiento de esa... Yo creo que, por ejemplo, muy matérico. habláis todos del par. A mí el par me parece maravilloso. O sea, de hecho me parece la luz más bonita junto con la del esbóboda. O sea, el esbóboda me parece espectacular cuando se hace un contraluz con esbóboda. Es una cosa impresionante, apabullante para el público y para la gente que lo ve. Y luego si lo pones en lateral, me parece maravilloso también porque da una luz extraña, misteriosa. Sí. Puedes prácticamente tocar, incluso tienes la sensación de que puedes tocar. Cosa que con los LEDs, esos nuevos que hay ahora, que son cortitos, que son pequeños en realidad, los focos estos LEDs de ahora, que son la mitad de un par, ¿no? Pero bueno, hay de todo un poco, ¿eh? Abren muchísimo, no sé, yo los encuentro... Sí. De momento es un poco un elefante en la cacharrería, eso sí, porque manchan la escenografía, esparcen mucho la luz, o sea, yo creo que van trabajando en ello. No, pero el mundo, a ver, vamos a ver, dentro de lo que son los LED, y bueno, todos nos sentimos nostálgicos de la incandescencia, etcétera, pero hoy en día ha costado y poco a poco, pero hay aparatos de LED que hoy en día, spot, con globos, con recorte, con no sé qué, los tienes pequeños, los tienes grandes, los tienes mínimos, o sea, yo es que creo que ya la diversidad de material que hay en LED, que a lo mejor no llegue a tener, porque añoramos la calidez de la luz de incandescencia, bueno, puede ser, pero ya se acerca mucho. Yo creo que es que como incluso los fabricantes de LED añoran esa calidad de la incandescencia, están yendo hacia ellos. A conseguir eso, ¿sabes? Que no será lo mismo, pero esa... Pero que focos de LED ahora mismo, ¿no os parece que, yo por lo menos, ya hay un momento en el que antes, cada vez que salía un foco nuevo, íbamos corriendo a verlo de donde fuera o como fuera, o en cambio ahora es que llega un momento en que dices, si es que hay 200.000. O sea, ya me los iré encontrando en los teatros, ¿verdad? Exactamente, o sea, cuando me llegue el momento de trabajar con ello, pues entonces miraré sus características y lo sufriré durante un par de días. O sea, vamos a ver, para meterlo en nuestra cabeza, no por culpa del foco, sino por culpa nuestra de que tenemos que asimilarlo, ¿no? ¿No os parece? Sí. Al mismo tiempo que a nivel de... También, ¿no? Hay algunas, ahora por ejemplo está muy de moda el Ghibli, ¿no? Sí, el Ghibli, por ejemplo. Muy bien, ¿no?
Y No, hay mucho. Hablando también de la tecnología, ¿no? Y también de las innovaciones un poco, las experiencias con el vídeo también, ¿no? Ahora mismo, que con la videoescena, ¿no? Que ha entrado mucho también, ¿no? Sí. ¿Qué opináis sobre esto un poco? No, yo no Pues tengo... también Bueno. cada vez. O sea, antes era ir con cuidado de no hacer mucha luz para que el vídeo se pudiera ver. Ahora también o hay más pantalla LED que se utilizan o proyectores más potentes con los que puedes convivir mejor. Antes igual al principio era, uy, hay vídeo, pues cuidado que no pongamos mucha luz. Ahora hay una convivencia mucho más sana, diría, ¿no? Sí, el vídeo tiene muchas más posibilidades de las que tenía antes también. Desde luego, sí. Pantallas de LED como en proyectores de vídeo focales, ¿no? Que con la potencia que tienen, con los programas en donde se retocan y se editan las imágenes y los fundidos y las intensidades, etcétera, etcétera, da mucha más posibilidades de trabajo al combinarlo con la luz convencional nuestra. Claro, aparte de convivir, ¿no? También se puede usar como fuente de luz Sí, claro. para actores, para solistas, ¿no? Que es cada vez, bueno, pero lo de la intervención del vídeo igual sí que también hace, igual que, que los focos móviles, dirían el tiempo. Sí. Una intervención paralela. Es un elemento lumínico y escenográfico importantísimo, ¿no? El vídeo. Sí. Es que tenga el uso o no, que debe, o sea, bien usado, también hay veces un exceso de voluntad de usar vídeo que pues igual no era necesario, pero como en todo, ¿no? Yo personalmente el vídeo pues lo utilicé alguna vez en varias cosas, en El Juez, en Data y tal. No soy muy partidario del vídeo, pero bueno, pero yo reconozco que sí. Sí. No, es un elemento importante a utilizar. Un lenguaje más. Sí. ¿Qué pensáis, por ejemplo, os resulta tremendo, no sé, hay veces que el iluminador o la iluminadora siempre es un poco víctima de que ya el proyecto está hecho, no veis los ensayos porque no sé, los ensayos hay veces que no podéis estar en los ensayos porque estáis dirigiendo luces, estáis montando las varas, montando las cosas, ¿no? Y de repente os encontráis con que el primer ensayo veis por primera vez, pues eso, no sé, un primer acto de una función. ¿Qué pensáis de eso? ¿Es muy difícil? ¿Es tal? ¿O ya hay veces que os acostumbrasteis a ello? Porque eso también es un poco, el mundo de la ópera es un poco así, es un poco injusto en eso, ¿no? Claro, no es el planteamiento ideal. No, claro, no, lo de encontrarte el ensayo ya en el escenario y trabajar con ello. Y siempre solemos ser los últimos, ¿no? En intervenir del equipo, porque, bueno, en vestuario se puede haber estado. Alguna vez, yo muchas veces veo que estáis en los ensayos de sala, pero claro, no podéis estar en todos. No, claro. Pero no. O sea, no, y aún así, claro, estás viendo, imaginando lo que puede pasar, pero la luz, hablarla se puede hablar, pero hasta que no se ve, no es real, ¿no? O sea, sí, que realmente en la sala de ensayos sí podemos ver muchas cosas, o sea, ya podemos imaginar mucho, pero realmente podemos estar imaginando una luz que cuando vamos al escenario y la ponemos en práctica no funciona. No funciona. Exactamente. O sea que sí, que lo más práctico para nosotros es el escenario en ese sentido. Claro. ¿Seguro? O está siguiendo, por eso nosotros queremos que se ensaye en el escenario, queremos verlo ahí. Lo único, pues bueno, pues es el tener un poco las herramientas para poder seguir un poquitín y sobre eso ver. ¿No os ha pasado nunca que estéis en un ensayo de sala y de pronto, pues bueno, se hacen un movimiento, unas cosas, se marca la escena, estás con el montaje, pasan 2 días, sube el ensayo arriba
y de los se cambió. Ya. No lo habéis visto nunca, que el cantante iba aquí, ahora va al otro lado. ¿Por qué? Porque se ha cambiado, ¿no? Y no te ha pillado. Sí. A mí me ha pasado montones de veces, ¿no? Sí. Encontrarte ahí y decir, bueno, pero es que en la sala de ensayo y solo era 2 días antes, ¿no? Igual. Sí. Oye, Pero bueno, no era... No, bueno, pero lo hemos cambiado. Ah, bien, vale. Y dices, coño, y los 2 focos que te estuvimos montando claro, lo que afecta, para eso, claro. que ahora no van, ¿no? Sí. Esto es anecdótico, ¿eh? O sea, que esto forma Ahora parte. cada vez pasa menos lo de que hagas cosas que no utilices por la posibilidad por la poca posibilidad. O sea, hay que ir más a piñón, a tiro seguro, ¿no? Mucho. O sea, la experimentación sí que no da, no hay mucho espacio. Por lo menos en los tempos en los que, en los teatros donde yo he trabajado, no he encontrado tampoco. Yo recuerdo, había teatros donde, en el Teatro de la Monnaie, en Bruselas, claro, eso era un teatro y todavía es de los más teatrales, ¿no? Así, entre comillas, de trabajar la escena, los ensayos, y había tiempo suficiente, te diría. Y ahora, en cambio, es un poco como un concurso. Hay óperas donde estás trabajando y parece que estés en un concurso de televisión, ¿no? Corre, que no te pille el toro, ¿no? Que no te pille el tiempo. Y cuando llega el estreno que dices, la ha hecho, es como el mérito, ¿no? Haber podido empezar y acabar esa ópera. O sea que depende un poco de los teatros, pero cada vez es más como, también Emilio lo notará, eso de que antes había como más tiempo y más tranquilidad para decir, mira, vamos a hacer luces no sé cuántas mañanas, ¿no? O incluso un día entero, que ahora no puede ocurrir. Eso está claro, que todos los teatros cada vez van a menos tiempo, porque cada vez les exigen los políticos que tengan más actividad. Entonces lo que no quieren es, sí, antes ya tal, pero cada vez tienen menos tiempo y bueno, ya decimos teatros que son de stagione, o sea que la ópera que estás haciendo es la única que está en el escenario, pero hay muchísimos teatros por el mundo y bien los 3 en los cuales al día siguiente te quitan el escenario y además te lo quitan en un segundo, porque cuando quieres corregir una cosa, ras, el decorado desapareció. O sea, estaban 45 técnicos maquinistas y te quitan el decorado. O sea que, porque esa tarde hay, pues no sé, el cazador furtivo de Weber y se acabó. Cuando quieres corregir, ya estás en el cazador furtivo y tu función ya desapareció del mapa. O algo que no había tanto antes, una convención de, no sé, pasta alimenticia, no sé qué decirte, ¿no? Pero que hay muchos más actos así de sponsors o para rentabilizar el teatro de los que había antes también. Bueno, claro, antes era más, la subvención estatal era la más poderosa o se gastaba menos dinero y ahora sí, los teatros tienen que alquilar, tienen que hacer cosas para sacar un dinero el que les falta después de la subvención, con lo cual eso es así. O ya te digo, no sé, vamos, en América del Norte, a los 20 minutos de que terminaste tu ensayo, el decorado ya no está, o sea, está otro ya. Y en muchos, en Europa también, en Alemania y en cantidad de sitios. Con lo cual, bueno, pues esto... Porque en la escala que vimos nosotros también. Bueno, en la escala yo ya intenté corregir una cosa y cuando me di cuenta habían entrado un ejército de 80 señores que quitaron el decorado directamente en 2 minutos. Desapareció el decorado por arriba, por abajo, por los lados y apareció otro. Ya estaba otro. Y había otro colega que ya estaba allí para ensayar lo siguiente o ya una cosa que había una función a las 7 de la tarde. O sea que esto es así. Con lo cual esto... Bueno, pero esto yo creo que el tiempo cambia, igual que cuando antes hablaba yo, cuando yo debuté la primera vez, bueno, pues yo creo que todo cambia, no para peor, yo creo que tampoco no soy de los de que el turrón del año pasado era mejor que el de este año, ¿no? Pero yo creo que las cosas son diferentes, que el tiempo es diferente, un poco, lo hablaba Alberto antes, ¿no? Del tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante en todo esto y el tiempo
pues ahora el tiempo, hay más economía de tiempo porque cuesta más dinero, los teatros tienen menos dinero, menos subvención y bueno, sobre todo yo me pega que en estos momentos en los cuales estamos empezando otra vez a trabajar todos y tal, va a ocurrir un poco esto, porque todos los teatros y todas las asociaciones de ópera tienen un problema muy gordo económico. Entonces, yo me pega que en todos los teatros vamos a tener esa prisa por hacer, pues porque van a tener que alquilar el teatro, van a tener que meter funciones para niños, para tal. O sea, yo creo que ahora estamos en un momento que va a ocurrir un poco eso de lo que habláis. Ojalá no sea mucho tiempo. Y antes decíais que vosotros queréis que haya ensayos en el escenario y yo, no te fastidio. Sí, claro. Los ensayos en el escenario te tienes 4 y antes de la orquesta y ya eso ya lujo. 4 o 5 es un lujo. Ya hay muchos teatros que 2 o ya si vas ahí pidiendo y mendigando igual te dan 3, pero vamos, que ojalá pues eso sería, hombre, y bueno, trabajo pues eso, hay muchas veces que yo veo que hay muchas veces que sufrís esa inclemencia del tiempo, esa inclemencia de la rapidez, esa inclemencia de que tú no ves lo que tienes que ver porque estuviste haciendo otra cosa, haciendo el montaje, entonces no viste los ensayos. Bueno, Pero ya creo, no es que Emilio, el planito vaya a la derecha o vaya a la izquierda, sino que pues en el teatro de la ópera hay muchas cosas que son impredecibles, o sea que de repente se pone mala la soprano y viene una el día anterior, la ensayas de mala manera y la pobre pues hace lo que puede. Y si sube la escalera, igual en vez de subirla la baja, porque llegó a las 5 de la tarde y tiene función a las 8. Entonces, bueno, yo creo que en todas esas cosas hay que estar preparado un poco, pues eso, un poco, que hay que estar, un poco lo decía Faura, ¿no? Que un poco hay que estar ojo a visor porque nunca se sabe lo que puede pasar. Es un género que muchísimas veces pues tiene muchas cosas imprevistas, ¿no? creo, También está Emilio, Sí. perdón, Albert, creo, Emilio, que en esto que dices del tiempo, vosotros lo sufrís tanto o más o igual que nosotros, ¿no? Los iluminadores, ¿no? Porque en realidad somos la única cosa que no es física, ¿no? Es decir, ya hay una escenografía montada, ya hay un vestuario hecho y realmente tanto la dirección de escena como la iluminación es algo que se hace mucho en el escenario, ¿no? Por supuesto. Y esto es lo que te encuentras con los imprevistos cuando llegas allí, ¿no? Y cómo funciona. Tú puedes tener una idea en la sala de ensayos, nosotros podemos tener una idea sobre vuestra dirección de escena, pero cuando llegas allí es cuando realmente te toca, ¿no? Mover ficha, ¿no? Sí, y aparte que de repente cosas que tú viste, lo hablabais antes vosotros, ¿no? Lo decíais, ¿no? Cosas que en la sala de ensayo resultan, nunca la sala de ensayo, bueno, en algunos teatros sí, en teatros grandes y en teatros muy importantes la sala de ensayo suele tener la misma nomenclatura que el escenario, pero en la mayoría no, la sala de ensayo es pequeña, entonces más pequeña que el escenario. Cuando llegas al escenario te parece un poco ridículo cosas que hiciste, con lo cual, lo que tú dices, sí. No, aunque a veces esté marcado realmente, pero no es lo mismo, no es la misma... No es lo mismo, no hay en absoluto. hay otra manera, y hay veces que las cosas ojalá funcionen, pero hay veces que no funcionan. Entonces, cuando no funcionan es cuando te tienes que poner las pilas para arreglarlo rápidamente. No puedes improvisar, no puedes decir vamos a probar esto y ahora probamos esto otro, cosa que en el teatro, digamos, no musical, sí que a lo mejor puedes, pero ahí no, porque el día que te llega la orquesta tú no puedes parar a la orquesta y decir vamos a hacer este dúo otra vez y ahora lo vais a hacer de esta manera con esta otra idea y los músicos allí esperando, no puede ser. Eso en el teatro es imposible, es impensable. Eso, mira, ahora que nombraban la orquesta allí esperando y eso, es que hace un momentito he visto por ahí una pregunta que lanzaba alguien en el chat, ¿no? Que son la luz de la orquesta, los atriles.
que eso es algo que, bueno, para la gente que no trabaja demasiado en ópera o lo que sea, pues que bueno, cuando te lo encuentras, dices, coño, pero ¿qué es esto, no? Hombre, yo creo que ya es algo a lo que cuando trabajas en la ópera te acostumbras, ¿no? A que hay un elemento ahí que tiene en unos teatros más y menos influencia sobre la escena, ¿no? Y en algunos sitios se puede controlar y en otros no. E incluso yo ahora hace poquito, en Oviedo, en Nabucco, pues ahí el maestro, en vez de partitura de papel, llevaba una tablet. ¿Esto vosotros cómo lo veis? Porque todavía los atriles los podemos controlar, pero las tablets... ¿eh? Claro, sí. Claro. Y sobre todo con los oscuros de final, ¿no? Igual, que también haces oscuro de orquesta en muchos finales, ¿no? Sí, eso, pero bueno, eso es lo típico, que cuando el conseguir ese oscuro total resulta siempre sumamente complicado, ¿no? Porque, bueno, pues siempre hay reflejos, las luces de emergencia, yo qué sé, la luz del foso, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso más o menos lo podemos llegar a tener controlado, ¿no? Y con la mesa, los atriles y todo. Pero es que lo que viene yo creo que es los La músicos tablet. con Ya. tablet. Lo que pasa es que yo en musical sí que he trabajado ahora en Cantando Sí, bajo la lluvia, son sí. tablets lo que tienen ellos. Ajá. Yo creo que regulan la luz porque también les funciona mal a ellos para su vista. O sea que no he notado una invasión lumínica, ¿no? En el escenario más que la de los atriles, en Pero si principio. necesitas apagarlo, Claro, necesitas hacer un Ah, oscuro. no, hay un oscuro total, sí que no puedes hacerlo. por No, eso, no, ¿no? O, sea, Yo, o un encendido, fundido, ¿no? claro, yo creo claro. que ahora los atriles, la mayoría de los teatros tienen unos atriles que son bastante decentes, porque había algunos teatros que la luz de la orquesta es que, vamos, lo leen desde 3 Sí, sí, kilómetros, sí. Ujú. ¿no? Entonces, bueno, y también hay maestros que quieren que haya una luz muy grande, que tengan una luz inmensa en la partitura, que dices, pero si la partitura no canta, Claro. está escrita, Ujú. ¿no? Pero no sale a cantar, ¿no? Pero bueno, estas cosas son cosas que ocurren una vez. Yo creo que ahora, hombre, siempre se intenta controlar todo eso. Lo que pasa que, claro, también contamos con que hay teatros que son blancos. Sí, bueno, eso sí, claro, Entonces, también. un teatro Ujú. blanco entero, pues claro, Ujú. la luz de la orquesta refleja muchísimo. Y tanto antiguos como modernos. El Palau de les Arts es un teatro blanco. El Teatro Municipal de Santiago de Chile es un teatro blanco que refleja, bueno, porque por Todo. lo menos los que son dorados tienen algo de teatralidad, de cosa, ¿no? No, pero un teatro Ujú. blanco. Pero bueno, estas son cosas con las cuales pues tenemos que tenerlas presentes. Y de Ujú. hecho, cuando hacéis luces, lo primero que hacéis es encender la orquesta siempre, antes de Ah, empezar. bueno, Luego eso sí, claro, para que no se nos está, olvide. y a partir de ahí se empiezan a hacer los efectos, Eso. porque Ujú. claro, aquello está allí y tiene que estar Y allí. tiene que estar, exacto. Y como se nos olvide y durante el ensayo se apague la orquesta, se monta un número. Sí, sí, se monta un lío, sí. Bueno, ahora ya se monta menos y Sí, bueno, un poco de griterío y plum, encienden y y ya ya. está. Sí, sí, ya está. Otro Bueno, elemento que hay en ópera que no existe en el teatro de texto o que no se utiliza tanto son los cañones, que es algo, ah, los cañones para los solistas cada vez más, ¿no? sí, Son como un aliado para los iluminadores, porque muchas veces con lo que dice, de lo que contaba también Emilio, que incluso ahora de repente llega un solista que por un imprevisto tiene que llegar el mismo día del estreno o el día antes, porque ha pasado ujú, algo con el que debía hacerlo, ¿no? Y los cañones un poco son lo que nos salva ujú. muchas veces. Eso también hay que... Hombre, sí, yo lo que pasa que los Yo, cañones los detesto, como bien sabéis. ujú, Los utilicé y los utilizamos a veces, pero yo no soy muy amigo. Que en América del Norte les fascina. En Estados eso Unidos es.
hay una noche cerrada y sale la soprano y es que va Ah, ella, es como la luna, plas, y encima tiene un huevo frito alrededor, cosa que dices, Sí, pero ¿cómo puede ser, no? Hombre, ahora hay unos cañones que, chiquititos que sí. buscan la cara y Y que tal, se regulan. que hay veces que ayudan, pero bueno, no. Yo creo que claro, los... lo bueno del cañón, digo siempre, es que no se note que está. Pero Eso claro, es. también es complicado esa base de ensayos un poco, o en los teatros, ya te digo que en teatros hay especialistas de cañón que con un ensayo prácticamente Que son tienen... maravillosos, sí. Bueno, Yo, depende al ver también, ¿no? Porque también mm, tiene su lenguaje, ¿no? eso. El cañón marcado en un momento dado, ¿no? Yo Sí, creo Ah, sí, sí, sí. claro, sí, sí. Claro. depende, ¿no? Depende un Sí, poco, ¿no? según la escena, sí, si estás haciendo Pagliacci y te interesa marcar que eso es así, Exactamente, ¿no? Una cosa así. pero en Yo general, personalmente, si puedo deciros, eh, aparte de por el tiempo que llevo trabajando con Emilio y bueno, pues no sé, pero aparte de eso, yo personalmente el cañón como seguimiento continuo de un cantante o de un personaje, etcétera, etcétera, eh, no lo suelo utilizar o no lo suelo, no. O sea, ahora como efecto sí. Entrada para marcar un momento concreto o para que se vaya haciendo pequeñito, pues a lo mejor en la mano del personaje, pero es algo concreto, algo que sea, o sea, que sea como un efecto, ¿no? ya. Sabes que para una escena determinada, pues por el tipo de luz que tenemos, pues haya que meter un cañón rebajadito y que no se note, etcétera, etcétera. Pero siempre que, no sé, me gusta o no, mucho la luz lateral para sacar volúmenes, etcétera, etcétera, y eso con el cañón tiene que ser muy delicado y hay veces que con esto que hablábamos de los tiempos, pues no hay mucho tiempo para ensayar esas entradas, o sea, es dejar vendido al operador del cañón muchas veces, ¿no? Sí, lo que pasa es que te digo, hay muchos teatros donde tienen a especialistas en Sí, cañón, ¿no? especialista. Porque ya es lo que cubren y porque es muy repertorio y porque son pocos Sí, No, y escenarios. aparte eso es. porque en esos teatros se hace mucho ballet, ballet clásico. Sí, También, En claro. los teatros que se hace ballet clásico, los del cañón son maravillosos. sí, sí. Saben cómo seguir a una bailarina perfectamente. Entonces, claro, de seguir a una bailarina o a un bailarín a seguir a un cantante, pues siempre es mucho más sencillo. Pero sí, el cañón, como decía Alberto, pues puede resultar para hacer, no sé, yo me acuerdo en La Generala, cuando yo la hice en el Teatro de la Zarzuela, que luego la hicimos en el Châtelet en París, o Ajá. sea, el momento que ella dice que es la vedette del musical, Ujú. que la recuerdan todos, una artista conocida, ahí entraba un cañón y además yo Ujú. quería que sonara como los cañones de antes, que los cañones de antes Flasca. iban Ujú. ¡clac! ¿no? Ujú. Era muy impactante, Sí, ¿no? No, muy sí, sí. de revista, ¿no? Y quería claro, ya el cañón ya no sonaba clac, o sea, Ujú. había que hacer un ruido Había que hacer el ruido con otra cosa. con Ese otra cosa para que ruido sonara con otro clac, elemento. cañón de Eso antes. es. Es Pero como bueno, con la museta en la Bohème, por ejemplo. por ejemplo, sí, cuando empieza a cantar el vals y tal. Bueno, pues eso. Bueno, Pero que sí, el cañón, lo que pasa que, ya digo, en América del Norte, en Estados Unidos, No te es salvas, ahí no te salvas de usar cañón muchas no, veces. ahí tienes pelea para no sí, utilizar. Para usarlo. Porque sí. como en algún momento no se vea completo la cara del cantante, pero completa, como en el telediario de la televisión, inmediatamente te vienen, no se le ve la cara, porque tal. Y a mí una vez me dijo un director del teatro, de un teatro, no digo cuál, hacía El Barbero de Sevilla y decía, pero es que tú eres español y El Barbero de Sevilla es en Sevilla, en España, que hay mucho sol. Y yo dije, sí, mucho sol y mucha sombra también, Claro. claro, que de repente hay sombra. No, no quiero decir que no haya que verle al cantante, obviamente hay que verle, pero si en algún momento no tal. Y eso hay veces, pues que, no sé, esas cosas de luz de telediario, pues hombre, yo en eso.
estoy seguro que ninguno de vosotros tres lo sufristeis en algún momento y son cosas que dices, pues no, esto no es así, pero bueno, que en fin, si tanto lo tenemos que hacer, lo hacemos. Pero bueno, hay que pelearlo siempre para ello. Creo que estamos ya en el momento de las preguntas. Creo que estamos ya pasados un poco de tiempo, como siempre hablamos mucho y... ¿Los tenemos a todos dormidos o no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Están calladitos, ¿no? Os estábamos Sí. dejando porque como la verdad es que yo creo que estamos disfrutando mucho de todo lo que estáis contando. Era como que sigan, pero bueno, vamos a ir con el turno de preguntas más que nada para no alargarnos demasiado. Las personas que quieran hacer alguna pregunta pueden pulsar el icono de levantar la mano que hay en participantes, ¿vale? Si no, también lo podéis escribir en el chat. Teníamos la pregunta de Kiko Gutiérrez, que ya la habéis respondido, que estaba súper interesante. Y tenemos a Juan Luis Martín con la manita levantada, que le vamos a dar paso, ¿vale? También para que pregunte. No sé si... ¿Puedes hablar, Juan Luis? Hola. Hola. Lo primero es agradecer esta magnífica tarde que nos estáis dando, las personas de las que además he aprendido tanto y he disfrutado tantísimo en mi oficio. A ver, yo tenía un par de preguntitas. Se está hablando aquí mucho de los móviles, pero siempre que se habla de los móviles quizás me da la sensación de que se habla desde el punto de vista metodológico. Pero en lo que es el propio concepto que tiene el iluminador de la iluminación escénica, ¿cómo creéis que está afectando ese cambio al móvil y sobre todo a la lámpara LED? Aparte de lo que es el mero trabajo mecánico de sustituir o del feeling, ¿no? De sustituir una lámpara como ya pasó en el paso de la episcópica a la halógena, aparte de ese cambio metodológico, lo que es el propio concepto. Y una segunda pregunta es cómo valoráis que afecta a vuestro trabajo la relación con el operador. Y ya está. Bueno, pues Juanlu, un saludo. Y no, yo decirte, pues mira, los móviles son elementos de luz y yo hace mucho tiempo hubo uno que me dijo que un bote con una vela dentro es un foco. Bueno, pues los móviles también. Y hemos cambiado al LED y te da otras características, otro tipo de trabajo, ¿no? O sea, los móviles, todas las lámparas de descarga en su día, cuando empezaron, el gran problema era la regulación y el encendido y apagado. Bueno, eso se solucionó más o menos y con los móviles pues ya entraban casi perfectos, etcétera, etcétera. Ahora hemos tenido el cambio al LED. El LED está dando otras posibilidades y nos complica algo y yo creo que también es un poco por la metodología de trabajo. O sea, yo, sinceramente, personalmente, y lo digo aquí, me cuesta un poco adaptarme al RGB. Fíjate, porque ha sido mucho tiempo trabajando con el CMI. Y ahí ves que me cuesta un poquito la mezcla de... También puedes en los focos llegar, hoy en día ya te permite cambiar el sistema de mezcla de color y trabajar con el CMI. Y ya el móvil empieza a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que tenemos que aceptar y que en el concepto de la luz, pues igual que antes estábamos, cuando queríamos tener una luz blanca, fría, estábamos pensando en fluorescencia, que también se regulaba muy mal, pues hoy en día tenemos un montón de aparatos donde podemos tener luz fría y con cambio de color, etc. Nos cambia las tonalidades, ¿no? Los azules de pronto tenemos que tener cuidado porque nos sale un poquito el lila o nos sale un poquito el verde, el otro, bueno, es cuestión de trabajar con ello. Pero nos da unas posibilidades de trabajo tremendas. Y Albert, Perdona, hablabas del operador de mesa, ¿verdad? Eso. De la relación con el operador. La relación con el operador. ¿Cómo valoráis de importante esa relación para sacar el trabajo?
Pues claro, es como un poco el compañero de trabajo durante varios días, porque es la persona con la que nos comunicamos, ¿no? Saludo, Juanlo, por cierto. Y la cosa es eso, el operador de mesa cada vez más es una persona especializada en la mesa por la complejidad que tiene, por la especialización, ¿no? Porque según el tipo de mesa que use, las instrucciones se dan de un modo o de otro, pero sí que es muy importante la relación con el operador de mesa, porque incluso le puedes decir lo que quieres conseguir y el operador te lo da, ¿no? Pero tú no sabes nunca mecánicamente eso cómo se consigue, ¿no? Claro, yo creo que lo que dices, Albert, es esto, ¿no? No tanto con el operador, sino con el sistema o el lenguaje, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, claro, yo vengo de lo convencional, vengo de llevar mesas manualmente yo mismo y de repente me encuentro con las MA, por ejemplo, que para mí son un suplicio, porque no entiendo el lenguaje, ¿no? O cuando hablo con un operador de MA, veo que las cosas no me funcionan como yo pienso que me deben de funcionar, ¿no? Entonces es más bien el lenguaje, ¿no?, que empleas, ¿no? Es un problema a lo mejor mío del iluminador, ¿no?, que no entiende ese lenguaje, ¿no? Y claro, un operador que entienda tu lenguaje es fundamental, es fundamental. Es el que te da la tranquilidad, el que te hace, sobre todo el que te da la tranquilidad cuando estás haciendo las cosas, ¿no? No, vamos, yo creo que es súper importante el operador, la comunicación y el entendimiento. Vamos, se agradece cuando tienes un operador con el que te entiendes, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Sí, sí, Pero es fundamental. La especialización en los teatros de ópera del operador de mesa, eso sí que es claro, hay una persona que claro. Sí. Pero ves, a mí no me importa tanto que se tarde más o menos o que vaya para un lado el móvil cuando quieres que vaya para otro, es decir, eso es tiempo, ¿no? O si lo tienes, pues, pero sí que te entienda el lenguaje principalmente, ¿no? Yo creo que es fundamental, fundamental, el decir, no, quiero esto y eso lo entiende el operador, ¿no? Que es el caso de Juanlu, por ejemplo, ¿no? Claro, pensando en eso, sí. Pues eso, ese diálogo, ¿no?, con el operador de que te pueda entender lo que tú buscas y él convertirlo en realidad, ¿no? Exactamente, sí, porque es lo que tú dices, muchas veces nosotros no sabemos de cosas técnicas o a ese nivel de técnica de cómo funciona tal mesa, ¿no? No, ¿cómo se hace esto? No sé cómo se hace. Incluso yo no hay sé muchas operar veces esta mesa, ¿no? en que no sé ni con qué mesa he trabajado, ¿eh?, en un teatro. Sí. O sea, cuando hoy me dicen qué mesa has usado, no sé, era marrón y gris, pero tampoco no sabes Hubo un tiempo en que intentábamos aprender de las mesas, ¿no? No sé si a vosotros os ha ocurrido alguna vez aquí tenemos esta, pues a ver cómo va. A ver cómo va, sí. Claro. Hace mucho tiempo. Sí. Pero es tan complicado ya eso que lo que intentas hacer es qué puedes hacer, ¿no? Exactamente. Eso es lo que debes saber, ¿no? O cómo tengo que pedir esto para hacerlo con esta mesa, ¿no? Eso, exactamente. ¿Cómo debo de pedir esto y tú házmelo. Exacto. Pero saber las cosas que se pueden hacer con esa mesa sí que es un poco obligación nuestra, vamos. Bueno, es difícil, yo creo que es difícil, ¿no? Es muy diferente, es lo que te decía, ¿no? Yo creo que es muy diferente el sistema de la MA, por ejemplo, al sistema de la ETC o al sistema que tenéis allí en Sevilla, Juanlu, que son mesas distintas, ¿no? Que requieren unos procesos diferentes, que tú no sabes. Por eso mismo, a veces el tiempo... Sí, pero bueno, es importante, en definitiva ¿no? en el fondo son los mismos al final. Sí. Un poco sí, el lenguaje, ajustar el lenguaje, pero cuando hablas de una memoria estás hablando de lo mismo. Exacto, sí. Bueno, cuando hablas del tiempo sabes de qué estás hablando, del tiempo de la memoria, cómo lo tienes que hacer. Otra cosa será el nombre que pongas físicamente en la tecla o que el software ese concreto pues, le haya dicho que le haya puesto, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo siempre. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias, a los cuatro. Un abrazo.
Pues teníamos un par de preguntas en el chat también. José María Ortega preguntaba por el tema del ruido, ¿cómo lo lleváis? El tema de todas estas cosas nuevas, los ventiladores de los móviles, los motores. Bueno, yo creo que los ventiladores de los móviles cada vez son menos, ¿no? Con los LED, cada vez es menos ruidoso y más asequible, ¿no? Sí, en la sala de los teatros antes era más complicado poner móviles. Ahora hay teatros donde en la sala, precisamente por lo que dice Alberto, porque los LEDs no calientan tanto, no necesitan tanta refrigeración, no es distinta, no utilizan esos ventiladores, ¿no? Y eso sí, bueno, sí que hemos trabajado como si estuviéramos en una fábrica, si tenías sin orquesta, si pones el sistema en funcionamiento es un sistema de motor, pero cada vez es más silencioso eso. Eso seguro que no se puede usar en prosa, ¿no? Los móviles, yo sí que me he encontrado tener que desmontar móviles por el ruido, pero cada vez menos en ópera e incluso se pueden usar en la sala ya. Sí. Que exactamente. Era algo molesto para los espectadores, ¿no? De hecho, en muchos teatros, hasta que han llegado los LED, estaba prohibido. Tú lo sabes, ¿no? Lo sabemos. No te dejaba el teatro el colocar los móviles en la sala. El problema sigue siendo el reseteo, pero bueno. Sí, pero bueno, eso... Cada vez más rápido y menos escandaloso. Bueno. Vale, tenemos también a Kate Yeton, que quiere hacer una pregunta. Buenas, Keith. Keith. Hola, Keith. No sé, sí, ahora ya encendido. Oírte te oímos, sí. Primero, no te vemos. Vale, bien. Hola, Primero, hola a todos los que conozco y muchas gracias por vuestro tiempo y por las explicaciones que seguramente hay mucha gente que han sido muy interesante. E incluso a mí mismo, que yo he hecho poco ópera, pero veo que las cosas son iguales para todo el mundo. También me gustaría saludar a Emilio Sassi, que muchas gracias por tu visión. Y teniendo un director aquí, es un buen momento de preguntar lo que quiero preguntar por los ensayos. Todo el mundo se ha quejado que de repente el ensayo se mueve del escenario, se va a otro sitio, no lo podemos seguir. Esto, la solución la tenemos claro, es muy rápido. En asistente de iluminación, que la iluminación es el ramo que siempre no hay asistente. Hay asistente de dirección, asistente de producción, asistente de vestuario, asistente de escenografía y asistente de iluminación, en mi caso, lo veo muy, muy difícil y raramente se consigue. Quiero deciros, ¿cómo lo ves por el futuro? La posibilidad de que la ópera, que es donde realmente hay más dinero y más posibilidades, que este personaje existe, y también pienso que es una cosa que puede exigir el director o que necesita tener su iluminador al lado y no montando una cosa técnica que lo puede hacer el asistente fácilmente. ¿Cómo lo ves? Sería estupendo, desde luego, que el iluminador tuviera un asistente y que el asistente o bien se dedicara a hacer el montaje del croquis de luces o lo que tuviera que hacer y el iluminador estuviera en el ensayo. Desde luego que sería estupendo. Hombre, creo que eso los directores podríamos pedirlo, pero claro, también está la cosa de que los teatros lo admitan. Y bueno, no me parece mala idea, verdaderamente me parece una buena idea. Igual que hay el asistente de vestuario y el asistente de escenografía, pues porque son oficios que exigen mucho estar en muchos sitios. Y el iluminador pues también debe de estar en muchos sitios porque verdaderamente es importante que esté, que siga un poco los ensayos para ver cómo es la idea de la dramaturgia de todo eso que se está montando.
No, no, me parece una idea fenomenal y digna de plantearse a los teatros cuando en el momento en el que vayamos a trabajar a un teatro y sobre todo en teatros en donde tienen pues una posibilidad de tenerlo. A lo mejor en un teatro pequeño pues es muy oneroso el pedirle a un teatro que está haciendo un esfuerzo por hacer una ópera, tener tantos, inclusive pues hay veces que los asistentes de vestuario o de tal tampoco están ahí, pero yo creo que hay teatros en los que sí se podría pedir, verdaderamente es una idea muy buena. O sea que me parece Bueno, muy... de hecho hay teatros en los que ya esa figura más o menos va existiendo en algunos. En el Palau de Bar, Al en final, yo el mismo, Teatro de la Zarzuela, ahora también está esa figura más o menos. Hay teatros donde esa figura existe. Evidentemente es un tema de dinero, ¿no? De dinero. por Pero eso sí, le preguntaba al director que en un momento dado podía tener más sí, peso al momento de decidir quién es el equipo. Sí, sí, sí. sí. No, no, me parece muy interesante tu propuesta, desde luego. Fenomenal. Y la próxima Es vez... cierto que hay muchos teatros donde te ofrecen ya una persona que está en el teatro que cumple estas funciones, ¿no? Yo pasé 8 años en el liceo haciendo de asistente de los iluminadores que venían, en realidad. O hay teatros, lo que dice Eduardo, en el Palau de la Sarsa, y existe esa figura, ¿no? O en teatros de ópera, pero realmente es muy raro ir a un teatro y decir, págueme usted a mí y a mi asistente. O sea, es algo que tienes que asumir tú o que el teatro asume como personal del teatro. Pero no, Exacto. tienes toda la razón, Lo que Keith, pasa que es no. que siempre cuando el teatro tiene un ayudante, normalmente es un ayudante para el hecho de la iluminación, no para que tú puedas estar en los ensayos, creo. Yo Ya. creo Sí, que Sí, claro. pero bueno, te libera, en cierto modo te libera en parte ya para... verás, sí, pero no del todo como para No, ser, del todo no, evidentemente. no como Pero para es ser cierto que no se contempla en los teatros la figura del soy iluminador y vengo con mi asistente, no es normal. Pero antes más, ¿verdad, Albert? Antes más. Porque yo también he ejercido de asistente varias veces y ahora ya parece que no existe esta figura, ¿no? No, si quieres, la tienes que llevar tú. Eso ¿no? es. Y pagártela tú. En tu precio, digamos, ¿no? Pero no puedes decir soy yo y mi asistente. Y asistente. No. Pero bueno. O tu operador, que también hay veces que en algunos sitios el iluminador va con su operador. En ópera no existe, o existe muy poco, ¿no? Claro. Normalmente en los teatros donde vas, que se hace ópera, pues el equipo técnico está y el operador de mesa está, con lo cual pues, es más complicado entrar en el teatro y las estructuras, ¿no? Porque sí que el operador de mesa es la misma persona siempre en los teatros. Mira, Juanlu, que acaba de hablar, es, por ejemplo, ¿no? Un caso en la maestranza. Sí. Sí. Pero me parece que un operador o un jefe eléctrico, digamos que no es lo mismo que un asistente, con lo cual tú ya has hablado de cómo es el montaje y básicamente lo puedes dejar a un asistente montarlo todo y tú estás con la parte artística, que es lo nuestro. Pues sí. Bueno. Sí. Sí, eso sería ideal. Pero no, a veces se da, ¿eh? El caso ese depende del equipo del teatro, pero no siempre es así. Muchas veces es verdad que tienes que estar pendiente de acabar el plano tú también, que es un problema, algo que te quita como te desconcentra, ¿no? Un poco en lo que debes estar. Pero... Sí, bueno, ya sé que estamos poco habituados a tener asistentes, pero realmente lo que acabas de decir, para mí es trabajo del asistente. O sea, tú le das las ideas y él o ella le confecciona tanto planos como montaje, como hablar con los eléctricos siquiera. O sea que el trabajo nuestro ordenador, y me parece que le hemos asumido un poco que es, aparte que está claro que es técnico y artístico,
pero que la parte técnica tenemos que asumir nosotros también, que en otras profesiones la Sí, parte técnica la hace el asistente y tanto la producción de teatro, los directores lo tienen claro, que ellos hablan artísticamente con su escenógrafo, con su personal vestuario y con su iluminador. No, el iluminador lo hacen también los técnicos. La parte técnica, que focos móviles, en vez de la luz del color o del ángulo o de la atmósfera. claro, claro. Sí, pero bueno. Y Claro. por eso, claro, como ya llevo años y ya sé que vosotros también, quería ver si lo ves alguna progresión que en el futuro se podría tener este personaje en los presupuestos de las óperas. Yo creo que Yo- sí, ¿no? O sea, yo no lo veo tan difícil. Hoy en día sí, la verdad es que nadie lo propone, pero es una cosa que yo creo que No, sí, hay veces que se presupuesto propone, pero en un no. presupuesto de teatro, bueno, pero se propone cuando, por ejemplo, tienes que salir a un sitio fuera Sí, o eso tal, es. no en una cosa de que estés en la función. Entonces, se podría proponer, ¿por qué no? Sí se podría proponer y hay teatros que estoy seguro que lo admitirían y hay otros teatros que no, dependiendo del presupuesto que tengan esos teatros y de Claro. la magnitud del teatro, ¿no? Yo creo que hay en muchos teatros pequeños pues que eso sería un cargo y que hay veces que ni siquiera pues tampoco hay ayudantes de todo. O sea, yo te lo digo porque yo trabajo en teatros grandes y en pequeños y hay en muchos pequeños que el vestuarista o la vestuarista no tiene ayudante, tiene a las sastras y a la jefa de sastrería, pero no tal cual. En otros teatros grandes con muchos, con medios más importantes, pues sí, o sea, pero yo creo que ¿por qué no? Que sí, porque no sería estupendo proponerlo. Ujú. Pues muchas gracias, Keith, por la pregunta. A ti. Tenemos la última pregunta y para ir terminando, Óscar Gallardo pregunta, ¿qué sentís cuando trabajáis en un nuevo montaje? ¿Qué emociones hay y qué diferencia notáis con esa primera vez a luego cuando son reposiciones? ¿Es la misma emoción, la misma, os provoca lo mismo o es más tedioso una reposición? Pues depende un poco, ¿eh? Hay reposiciones, ahora si son reposiciones de hace años, puedes hacer variantes precisamente por lo que decíamos, por nuevos materiales que han intervenido, por móviles que en el momento en el que se hizo esa producción originalmente no eran planteables. Claro que mucha más emoción la tiene una nueva producción que una reposición en ese sentido, eso seguro, porque no sabes lo que te vas a encontrar. En una reposición ya vas a unas imágenes creadas, digamos, o que te han gustado, o sabes lo que no debes repetir, ¿no? Pero bueno, que ambas cosas están bien. Ya te digo, la emoción más grande es la de la nueva producción, seguro, por lo desconocido y por no haberlo hecho antes, claro. Claro. Sí, vamos a ver una nueva producción, siempre vas a estar mucho más alerta, estás empezando a conocer la obra, si no la conoces de antes, y bueno, es mucho más divertido, ¿no? Y sobre todo porque empiezas desde cero y es todo el proceso creativo que es lo que más nos gusta a todos, el empezar a jugar con la luz. Una vez que ya tenemos todo el montaje hecho, todos los foquitos dirigidos y todo eso, y ahí empiezas a jugar con la luz, que es lo que más nos gusta a todos. Y bueno, pues que después verlo en escenario y que te produzca sensaciones a ti mismo también. Yo creo que a todos cuando de pronto una escena cuadra, sale bien, la luz entró en movimiento, el personaje, el coro que salía, cuando todo cuadra con la música, etcétera, etcétera, pues se nos revuelve un poquito y eso es lo maravilloso de esta profesión y de este trabajo.
Cuando es una reposición, pues hombre, buscamos evidentemente reponer lo que ya estaba, pero siempre tienes que retocar algo. Siempre hay algo que hay que modificar o que mover, pues porque el espacio del teatro es más pequeño, más grande, porque una vez tienes móviles y los añades, o de pronto no puedes tener los móviles que tuviste, o yo qué sé. Entonces, bueno, las reposiciones también hay que estar dedicándoles y echándoles cariño, porque siempre hay algo que retocar, pero desde luego no es lo mismo que una nueva producción cuando empiezas, ¿no? Que claro, va en blanco y no hay. Exactamente, o sea, vamos a ver. La reposición también tiene a nosotros mismos. Que si hay algo con lo que estás descontento en la reposición, puedes deslindar un poco, ¿no? Porque muchas veces llegas a los estrenos con escenas que dices, si pudieran... Sí, esto no... Sí, puede ser, claro. Yo creo que la emoción es diferente, pero siempre es algo nuevo también, ¿no? Siempre es algo diferente. Yo no creo que sea más o menos, ¿no? Creo que es diferente. Y en cierta manera, los últimos 2 años, por ejemplo, he tenido la fortuna de reponer varias veces Madame Butterfly en Oman, en Oviedo, en Sevilla, y realmente cada vez ha sido distinta y es un poco enfrentarme a ello como si fuese casi la primera vez. No es cierto, ¿no? No es cierto porque tienes una estructura, sabes lo que ocurre en cada momento, pero sí que hay algo en el fondo que pensaba que, o me sentía como si fuese la primera vez, ¿no? O incluso con emociones diferentes a cuando fue la primera vez, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto más o menos, sino diferente, ¿no? Diferente. Y creo que es algo orgánico también, ¿no? Que la luz es algo orgánico en cada sitio, en cada espacio. Las energías son diferentes, los cantantes son distintos, el espacio es diferente, el material es distinto, el equipo es diferente. Y todo eso genera también otra energía, ¿no? Otra manera de afrontarlo, ¿no? Insisto, aunque tengas una estructura ya muy clara, ¿no? Pero, no sé, yo creo que aprovechas también para cambiar cosas, ¿no? Y a ver cómo te va a funcionar esto, cómo te va a funcionar lo otro. Sí, esa es la ventaja, ¿no? Sí. Sí, y bueno, somos humanos, ¿no? Y también tropezamos 1000 veces con la misma piedra. Yo creo que también me he encontrado 1000 veces con el mismo error. Decir, pero otra vez, Alberto, pero ¿cómo? ¿No? Pero eso según vas al hotel. Sí, sí. Bueno, tenemos una última pregunta de Juan Gómez Cornejo, que acaba de levantar la mano. Vamos a darle entrada. Buenas noches, ya casi. Buenas noches, Juan. Hola, hola. No, más que una pregunta, era daros las gracias, decir que estoy encantado de estar escuchándoos. Gracias, Emilio, por coordinar esta charla tan estupenda y maravillosa. Y nada, que me ha encantado oíros. Y que yo, bueno, Quita ha abierto ahí una llaga que creo que tenemos pendiente, y es con el tema de los ayudantes. Yo, la verdad es que ya no recuerdo. Hace mucho tiempo que no hago una producción sin ayudante. Y es verdad que en algunos teatros te dicen, no, aquí no contratamos asistentes o ayudantes para la iluminación. Y bueno, pero esto yo creo que depende de nosotros, romperlo o no romperlo. Lo que sí he de decir es esto que comenta Emilio, ¿no? Que lo ha comentado muy sabiamente, que es que cuando tienes algún asistente que se ocupa de las cosas técnicas y de que te quita peso de esa parte tan laboriosa y fatigosa a veces, tú estás más por lo que tienes que estar, ¿no? Entonces, creo que debemos de pinchar cuando lo necesitemos a tener una persona a nuestro lado y también que nos permita no estar 12 horas, mi edad ya no me lo permite, metidos en el teatro sin descanso y sin relajo. Entonces, bueno, nada más quería hacer este apunte y daros las gracias y por haber estado ahí. Y es un placer escucharos decir que la ópera emociona, que la luz emociona y que es maravilloso esto. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias Muchas a ti, Juan. gracias siempre amigo. a ti, Juan. Muchas gracias a todos.
por acompañarnos. Esperemos que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima. Pues venga, gracias a todos y ha sido un gustazo vernos, aunque sea por aquí. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, amigos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, Emilio. Hasta pronto. Nos veremos en las tablas. Exactamente. Adiós.